Vamos a orar al Señor y vamos a inclinar nuestro corazón a Él para que su palabra haya cabida en nuestro corazón. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz, penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre, gracias por tu palabra, la cual hacemos bien en atender. La tragedia de la iglesia, la tragedia para tus hijos es tomar en poco tus palabras. Como Natán que amonesta a David y le dice: ¿por qué has tomado en poco la palabra de Dios? Es el mismo caso para Adán y para Eva al tomar en poco la ordenanza del Señor. Mi Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, la cual permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Gracias te damos, Señor, porque tus palabras nos muestran el camino y la senda del Evangelio. Nos muestran al Salvador. Permítenos hoy contemplarlo por las páginas de la Escritura. Contemplar a nuestro glorioso, bendito y maravilloso Salvador. Gracias te damos, Señor. Aviva nuestros corazones por medio de tu palabra. Aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, porque te lo pedimos para tu gloria y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Job capítulo 21. Bien, por amor a mis hermanos y a todos ustedes, debemos hacer un pequeño recuento del libro de Job. Así que, mis hermanos, el libro de Job es un libro que nos muestra el sufrimiento de un justo. Al comienzo del libro nos menciona que en este mundo, tanto los que conocen a Dios como los que no conocen a Dios, igualmente sufren, es decir, sufren por parejo. Así que esa es una idea del libro. Otra idea del libro también nos muestra que dentro de la dinámica de enseñanza, cuando Job pierde todo lo que había tenido, sus yuntas de bueyes, su familia, pierde a sus hijos y ahora cae en una enfermedad, la Biblia nos muestra que él, en medio de su sufrimiento y en medio de su tragedia, entonces en ese valle del sufrimiento levanta un monumento de adoración a Dios. De igual manera, se le presentan tres amigos, tres consejeros, pudiéramos decir. Uno de ellos se llama Bildad, el otro de ellos se llama Shofar y el otro de ellos se llama Elifaz. Y cada uno quiere explicarle por qué Job está sufriendo. Lo que dicen es verdad, solo que para con Job no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque Dios mismo testifica de Job diciendo que él es un varón recto, que él es un varón perfecto, que es un varón temeroso de Dios y que es un varón apartado del mal. Normalmente nosotros siempre, cuando alguien sufre, en este caso los creyentes, siempre le atribuimos alguna situación en el corazón por resolver, pero no es el caso de Job. Hoy que nos encontramos en el capítulo 21, entonces quiero leer los primeros 7 versículos. Dice así, Job capítulo 21. Entonces respondió Job y dijo: oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis.
Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado escarnecer. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Miradme y espantaos, y poned la mano sobre la boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temblor estremece mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se robustece a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. En el capítulo 20, lo que hizo Shofar fue comenzarle a decir a Job cosas que Job escuchó, pero que con Job fueron motivo de molestia. Comenzó a decirle que él era un impío y que le quedaba muy poco tiempo. Comenzó a decirle que sus hijos se habían perdido es porque Job había cometido algún pecado y no lo resolvía. Y finalmente el Shofar lo que hace es mostrarle a Job cuál es su destino. De hecho, el capítulo 20 termina indicando el destino de los malos. Pero repito, eso no aplica para Job. Bien, a manera de iniciar el texto de hoy, dice el versículo 1, entonces respondió Job y dijo, esto es algo así como la réplica de un hombre versus otro hombre que se están hablando. Shofar habló y ahora Job le responde. Shofar le dijo cosas a Job y ahora Job trata de presentarle algo así como una defensa que tiene que ver más con la intención de señalarle que es probable que Shofar para con Job esté equívoco. Bien, dice, entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarnecer. En el versículo 1, 2, dice, oídme atentamente. ¿Qué le está diciendo Job en este caso a Shofar? Shofar y de paso a los otros dos, escúchenme. Por lo menos escúchenme. Y después tolérenme. Y una vez ustedes me escuchen y una vez ustedes me toleren, ahora sí pueden hablar de mí. Hablen todo lo que quieran, dicen algunos comentaristas. Óiganme atentamente, escúchenme por lo menos. Tolérenme y yo hablaré. Job se propone hablar con vehemencia y de manera contundente para decirles a Shofar, Bildad y Elifaz, una vez que ustedes me escuchen, una vez que ustedes me oigan, después de ello pueden hablarme. Mis hermanos, como aplicación, cuando una persona está sufriendo, cuando una persona está atravesando momentos difíciles, momentos angustiosos por la partida de un ser querido, por una enfermedad que está viviendo, nosotros, cual consejeros, ¿qué debiéramos hacer? ¿Cuáles son las palabras que debiéramos proferir? Job le va a decir de manera implícita a Shofar, le va a decir, miren, los que acusan falsamente normalmente no escuchan. A veces nosotros queremos hablar mucho, pregonar mucho, pero nosotros no somos tan entendidos para escuchar. Santiago dice, sean prontos para oír. El consejo de Dios nos manda que cuando el Señor nos presenta a alguna persona que está atravesando un momento difícil, lo mejor que podemos hacer es escucharlo. Nosotros por naturaleza hablamos mucho y muy poco escuchamos. Y Job le dice, ahora ustedes han hablado demasiado, ustedes han pregonado demasiado, mejor escúchenme.
Y en el versículo 4 les dice estas palabras: ¿acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu? Job no solo ha perdido su hacienda, sus bienes, sus hijos, su familia, sino que ahora Job está atravesando una enfermedad que se llama sarna o lepra. Y en aquel entonces, en la región de Uz, se solía colocar a esas personas aisladas. Job no es que estaba viviendo en medio de las casas, no, Job, o para esos días, a estas personas ayer usamos el término segregar, o las aislaban en un lugar, o sea, no tenía participación de la sociedad. Y allí llegaron estos tres amigos y la esposa apenas le mira de lejos. Y Job les dice: mírenme, miren mi condición, espántense por lo menos. De hecho, cuando describimos la realidad de la enfermedad de Job, ustedes saben que la lepra de por sí, la piel se va cayendo. En el capítulo 19 dice que su aliento era hediondo, el aliento de Job. Y él les dice: mírenme, obsérvenme, pongan su mano sobre mi boca. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, y el temor y el temblor me estremece. Es interesante el planteamiento que Job les hace a estos tres buenos teólogos, como teólogos muy buenos, como amartiólogos muy buenos, es decir, saben muy bien del pecado y conocen la santidad, pero le aplican muy mal los consejos a Job. Así que Job les indica, les muestra y les dice: miren mi realidad. Hay un libro que se conoce como El Principito, no sé si muchos de ustedes lo han leído. Y cuando el aviador se encuentra con el Principito, una de las frases que le dice el Principito al aviador es: tenga mi tragedia en serio, tome mi tragedia en serio. O sea, cuando yo esté sufriendo, usted tome eso en serio. No me tome a la ligera, no me tome a la larga. ¿Qué tiene que ver entonces este pasaje con el Evangelio? Tiene que ver mucho, lo cual al final lo estaremos viendo. He titulado entonces el sermón de hoy: palabras en defensa de los justos. Palabras en defensa de los justos. Del versículo 7 al versículo 16 estaremos mirando nuestro primer punto. ¿Y cuál es este punto? ¿Quién afirma que los impíos mueren jóvenes? La idea que le dio Shofar a Job es que los impíos sí mueren a temprana edad. Mas Job dice: ¿y quién afirma que los impíos mueren jóvenes? Versículo 7. ¿Por qué viven los impíos?, pregunta Job, y se envejecen, y aún crecen en riquezas. Su descendencia se robustece y a su vista, y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Job le está respondiendo a Elifaz y le dice: oye, Elifaz, ¿usted de dónde saca que los impíos mueren jóvenes? De pronto sí algunos, pero no todos. Y le comienza a describir cómo es el final de los impíos, es decir, de aquellos que no conocen a Dios. ¿Cómo es el final de todos aquellos que están sin Cristo? Aquellos que están sin el Evangelio. Y pues la descripción que hace Job es una descripción muy interesante. Dice: primero que todo, también se envejecen. O sea, las personas sin Cristo, las personas que no tienen a Dios en su corazón, también llegan a viejos. También tienen riquezas, o sea, tienen capital, quizás tienen casas, tienen carros,
tienen bienes materiales. Sus hijos también crecen bien, crecen a la vista de ellos, son robustos y sus renuevos están delante de sus ojos. Es más, sus propiedades están a salvo. Y eso me llamó la atención porque cuando alguien que no conoce a Dios, pero que tiene dinero, ¿qué hace él con sus propiedades? ¿Qué les paga? Un seguro. Aseguran el carro, aseguran la casa, aseguran su vejez, aseguran su muerte. Es más, todo su sepelio ya lo tienen comprado. Es decir, ya tienen hasta su lugar en un cementerio y no en cualquier cementerio. Y eso es lo que está diciéndole Job a Elifaz. Le está diciendo: Elifaz, ¿de dónde sacas tú que los que no tienen a Dios se mueren jóvenes? Y dice el versículo 9: ni viene azote de Dios sobre ellos, aún Dios les concede la bendición de llegar a viejos. Hay mucha gente sin Dios, sin ley, pero progresan. Hay mucha gente que está sin Dios, pero salen adelante en sus cosas. En cierta ocasión cuenta un pastor que llegó una persona a la iglesia y dejó su tarjeta de visitante, y como es normal, el pastor y el diácono fueron a visitarlo. Y cuando fueron a visitarlo, entonces lo primero que vieron fue una casa, una mansión grande. Luego le abrieron la puerta, los hicieron entrar en el lugar donde se los sentaron, entonces un jardín. Al fondo una piscina. De un lado, esta persona que había visitado la iglesia tenía carros, tenía camionetas y una piscina, y él estaba sentado en su silla de cuero jugando dominó con sus amigos y pasándola muy bien. Y entonces el diácono le dice al pastor, pastor, ¿qué evangelio le predicamos a él? O sea, el asunto es que nosotros hemos trazado como caballito de batalla presentarle a las personas el evangelio, pero a partir de su pobreza, a partir de su condición de vida. Y la pregunta del diácono es muy interesante porque él dice: ¿y qué le predicamos? ¿Qué le enseñamos? Porque a veces cuando enseñamos el evangelio siempre usamos la condición de pobreza en la cual están a veces las personas. Y esa es una mala visión del evangelio. A lo cual el pastor le dice: no, es que el evangelio no es de esta tierra. El evangelio no es para este mundo. Porque él en este mundo vive bien, pero no sabemos si vaya a vivir bien una vez parta de esa tierra. Este era probablemente un hombre que no conocía a Dios, pero ¿cómo vivía? Bien. ¿De qué le iban a predicar? Algo así como ir a predicarle a Luis Carlos Sarmiento Angulo, decirle que él necesita progresar o necesita prosperar. Sería una sandez. Job no refirió casos de los impíos los cuales violaban la justicia divina o los derechos morales. No, él está diciendo sencillamente: observen la gente. Y hay gente que no conoce a Dios, gente que no conoce al Señor, pero también llegan a viejos y también se mueren. Versículo 10. Ahora habla de cómo hacen producir el dinero. Recuerden el punto del sermón. ¿Quién te dijo, Elifaz, Shofar, porque también lo están escuchando, que los impíos mueren jóvenes y no progresan? Versículo 10, dice el lenguaje que usa el libro. Dice: sus toros engendran, es decir, son buenos sementales y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. O sea, si sus toros se engendran y no fallan, sus vacas paren y no malogran sus crías, ¿qué se está multiplicando ahí? El ganado. Está hablando de economía. Versículo 11. Ahora habla de sus hijos. Dice: salen sus pequeñuelos como manada
y sus hijos andan saltando, al son de tamboril, de cítara saltan y se regocijan al son de flauta. La producción de ganado es notable, a la familia le va bien, es más, hacen convites y bailan, tocan, cantan, ríen. O sea, estas personas ¿cómo la pasan? Tienen ganado y si venden el ganado, ¿qué van a tener? Dinero. Y como van a tener dinero, pues van a tener buenas fiestas. En cuanto a estos perversos, no tienen problema. Los niños de ellos son felices, salen como si fueran en manada, van danzando, van cantando al son de los instrumentos musicales, se les ve la prosperidad. Pero ¿cuál entonces es el señalamiento de Job aquí? Está diciendo, esta gente no tiene a Dios, no tienen a Cristo, pero la pasan súper. Ahora, ¿qué está interpretando Job? ¿O qué está pensando Job aquí? Job está pensando y él está diciendo, yo también tenía todo eso. Yo también tenía riqueza, yo también no era cualquier persona, pero estoy atravesando un momento difícil. Recuerden, hermanos, que en el libro de Job el sufrimiento es un misterio. El por qué jamás lo vamos a saber, nunca, según el libro de Job. Pero el para qué sí lo vamos a saber. Versículo 13. Pasan sus días en prosperidad y también en paz descienden al Seol. Así que el panorama para este tipo de gente, pues no pinta nada mal. Se gozan la vida, viven a todo dar, sus preocupaciones son mínimas, viven sabroso, ese es el lenguaje de nuestros días. Y la pregunta es, ¿y vale la pena vivir así? Sabroso, chévere, de fiesta en fiesta, de rumba en rumba, y con el eslogan, la rumba me llama. ¿Ustedes creen, hermanos, que lo que está diciendo Job no tiene que ver con mucha de la predicación de nuestros días? De hecho, la predicación de nuestros días es que a los cristianos, por ser cristianos, les va a ir muy bien. Pero eso no es verdad. Un muy buen cristiano, su nombre es Saulo de Tarso. Él dijo estas palabras, hablándole a sus amados filipenses: sé vivir cualquiera que sea mi situación, sea en abundancia o sea en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si gusta acompañarme por un momento al Salmo 73, vemos a un cristiano mirando estas cosas, ¿no? Mirando cómo le va bien a los impíos. Y él dice estas palabras. Salmo 73, versículo 2. Su nombre, el nombre de este cristiano se llama Asaf, un salmista. Y dice Asaf así: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Mire lo que dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Salmo 73, versículo 3. ¿Qué tuvo Asaf de los impíos? Envidia. ¿Y qué vio en ellos? Que prosperaban. Versículo 4. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está enteritico, no les duele ni una muela. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Es decir, hermanos,
Esta gente come también que son gordos, son cachetones, es lo que dice acá el texto. Versículo 8, se mojan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Pero miremos el versículo 21, dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón se sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Lo que hace Asaf es entrar al santuario de Dios y entrar allí y comprender que obviamente la descripción que Job hace de los impíos, aunque viven bien y están bien, ellos también tendrán un final. Así que, mis hermanos, Job ahora en el versículo 14 también nos describe a estos escépticos, a estos agnósticos, a estos ateos. Porque en el fondo, aunque se tenga mucho dinero, aunque se tengan propiedades, aunque se tenga riqueza, si no se tiene a Dios, finalmente no servirá de nada. ¿Podemos de alguna manera comprar la salvación? ¿Se puede comprar el favor de Dios? ¿Se puede comprar todo lo que el Señor da en su palabra? Algunos piensan, y hoy pensaba en ello, que a veces se cree que sí se pudiera comprar el favor de Dios, pero no es así. El versículo 14 nos dice que ellos hablan a Dios y le dicen: apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Quién dijo eso? ¿Lo recuerdan? El faraón. Cuando Moisés va y le dice, Dios dice así: deje ir a Israel para que adore camino de 3 días del desierto. Y dice la Biblia que Faraón dijo estas palabras: ¿y quién es Jehová para que le haga caso? ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Saben qué deja ver esta descripción? La arrogancia del ser humano, la soberbia, la jactancia, la altivez. En la película Dios no está muerto, la abuelita o la mamá del joven, de ese muchacho que era rico, le dice estas palabras que son muy interesantes: que aún las riquezas, los bienes materiales, la fortuna, el dinero, es la cárcel provista por Dios para que ellos nunca le conozcan. ¿Sí? Que la riqueza que yo tengo, los bienes materiales, los autos, los carros, todo eso es la provisión de Dios para que quien tiene esas cosas no le conozca. Ellos están diciendo acá: Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Lastimosamente, tengo que decirlo, muchos de nosotros es probable que no quieran el conocimiento de tus caminos, de los caminos del Señor. Hay mucho creyente que piensa que no necesita del conocimiento de Dios, y cuando me refiero a ello, me refiero al estudio diligente, constante y perseverante de las Escrituras, y por eso no confían en los caminos de Dios. Queridos hermanos, es muy difícil confiar en quien no se conoce.
Dios se revela en el conocimiento de su verdad. Por eso todos los días de nuestra vida nos es necesario leer la Biblia, porque aquí se nos revela el Dios vivo y verdadero. Pero a veces actuamos como dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. También nos alineamos con la propuesta de estos ateos morales, porque dicen: no queremos el conocimiento de tus caminos. Cuando tú no lees la Biblia, cuando tú no oras, cuando tú no te presentas constantemente delante de Dios, le estás diciendo a Dios: no quiero tu camino. Te rebelas, levantas el puño contra Dios. Si no sirves, si no estás en diligencia con respecto a tu vida espiritual, estás actuando ateamente. Por eso, hermanos, es importante que nosotros tengamos el entendimiento claro, porque es en la Escritura donde Dios nos dice cómo debemos servir y de qué provecho tiene para nuestra vida. De hecho, la siguiente pregunta que dice: ¿y de qué nos aprovecha que oremos a Él? Esta es la descripción del ateísmo puro. Es la descripción de los que no quieren a Dios. Hace unos 15 días atrás vivimos la elección de nuestro país. ¿Y hacia dónde quieren llevar? La derecha, la izquierda. No voy a hablar de política, pero tenemos que ser sabios y saber de qué lado estamos jugando. ¿De qué lado estamos? Miren, hermanos, antes de agradar a los hombres, es mejor agradar a Dios. Si usted hace una evaluación, dígame cómo está su oración, respóndase usted en esta mañana. Porque si usted no ora, está comportándose como dice la Escritura. ¿Y de qué provecho me va a orar? O sea, ¿de qué me sirve orar? Nosotros tenemos un grupo de oración todos los días. Todos los días desde la pandemia hemos venido orando a las 6 de la mañana. Bueno, si usted no puede, pero hágalo. O sea, usted es responsable por su vida espiritual. Porque usted puede llegar a pensar, a decir: ¿y de qué me sirve orar? Pues, ¿qué dice la Biblia en toda su revelación? ¿Qué dice? ¿Que hay que orar o que no hay que orar? Hay que orar todos los días. Orar sin cesar, dijo Pablo a los tesalonicenses. La Biblia dice en el Sermón del Monte: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Buscad. E Isaías dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Mire el versículo 16 donde está el Evangelio. He aquí, su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. ¿Eso para quiénes? Para los que no conocen a Dios. Pero para los que Dios, por su gracia, como cantábamos, nos ha alcanzado, entonces podemos decir, amados hermanos, que el mayor bien de Dios está aquí, y es su Hijo Jesucristo. Pasemos al segundo punto, hermanos. Son 34 versículos. Punto número 2, versículo 17. ¿Dónde está la prueba de que los impíos siempre sufren? Segundo punto. El primer punto es Shofar, Bildad, Elifaz. ¿Quién le dijo que a ustedes los impíos mueren de jóvenes? Ahora, número 2. ¿Cómo ustedes prueban, señores, don Elifaz, don Bildad, don Shofar? ¿Ustedes cómo hacen constancia de lo que los impíos siempre sufren? Pensaba en un jugador como James Rodríguez. ¿Lo conocen ustedes? Qué sufrimiento el de James, ¿no? A veces lo muestran en su yate,
jugando PlayStation, ¿cómo sufre, no? Piensen en la gente que tiene dinero, la gente de la televisión. ¿Qué sufrimiento es de esta gente? Pero no es así. Normalmente en esta vida no sufren. Versículo 17. ¿O cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada? Es decir, ¿cuándo han visto ustedes que sus vidas se acaben tan rápido para los impíos? Y viene sobre ellos su quebranto. ¿Y cuando Dios en su ira le reparte dolores? ¿Qué dice la Biblia? Que Dios hace salir sobre buenos, el sol sobre buenos y malos. Sobre justos e injustos Dios hace llover por parejo. Versículo 18. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que no conozcan, verán sus ojos quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso, porque ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría juzgando a los que están elevados? Queridos hermanos, es interesante lo que Job nos plantea en el sentido práctico de cómo una persona sin Dios no siempre sufre. No siempre en esta tierra, ¿no? Porque las preguntas acá de Job para con lo que estamos planteando refieren de manera sencilla, directa, que alguien que tiene bienes, que tiene riquezas, pues evidentemente pues no sufre. Ustedes, a manera también de ilustración, ¿recuerdan a José Ordóñez, el humorista? Cuando José Ordóñez se convirtió al Señor, había un periódico muy amarillista y colocó por título: Dios, el nuevo chiste de José Ordóñez, porque él había recordado que en su infancia su abuelita le predicaba del Señor. Hoy en día es un consejero matrimonial. Y así tituló El Espacio, dije el nombre del periódico. Dios, el nuevo chiste de José Ordóñez. Se dice que antes de volver a la vida cristiana, porque se había separado, él tenía medicina prepagada. Cuando iba a las citas médicas lo sentaban en una poltrona, le llevaban su cafecito, le llevaban su tinto. ¿Qué quiere, señor Ordóñez? ¿Qué desea su esposa? ¿Sus hijos qué quieren? Bien. Pero él cuenta en su testimonio que una vez vuelve sus ojos a Dios, entonces la vida le cambia. Y que una vez se le enfermó la esposa y como cualquier mortal en aquellos que ya no tienen medicina prepagada, ahora tenía que hacer largas filas al frente de una EPS que le proveyó el gobierno en ese momento. Y que todos se quedaban asombrados viendo a Ordóñez y decían: ¿este es Ordóñez? Y le gritaban: oiga, Ordóñez, ¿por qué no hace como Benito? Y comenzaban a burlarse. Y ahora con su esposa ahí atrás, hablándole, diciéndole por qué cambiamos de vida. Lo que quiero señalar, hermanos, es que en esta vida, cuando se vive del lado en contra de Dios, en esta vida no se sufre mucho. Y quiero que tenga en cuenta eso, porque lo que nos muestra la Biblia, hermanos, es que nosotros sí debemos tener muy en cuenta y tener muy bien puestos los pies sobre la tierra, de quienes realmente somos. Porque estos aspectos que Job nos muestra en la mañana de hoy tienen que ver con las verdaderas motivaciones por las cuales yo digo que soy cristiano.
Y esa es una pregunta que usted debe resolverla a la luz de las Escrituras. ¿Por qué realmente usted es un cristiano, una cristiana evangélica? ¿Por qué somos cristianos evangélicos? ¿Cuál es la realidad del corazón? Miren, hermanos, cuando yo leo versículos como el 22, nos dice: enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando a Él a los que están elevados. O sea, ¿por qué Dios permite que otros progresen y nosotros no? Es más, nosotros pasamos angustias económicas, pasamos angustias en salud, pasamos angustias en muchas áreas de nuestra vida, sufrimos. ¿Por qué? Pero hay otros que no pasan ese tipo de tragedias. Y eso nos tiene que poner los pies sobre la tierra y decirnos en esta mañana: ¿por qué somos cristianos? ¿Por qué somos creyentes? El pastor Thomas Huntel, él dice estas palabras. Dice que en la iglesia de él habían dos personas que trabajaban en la misma empresa y a los dos los despidieron de la empresa. Y que uno vino el domingo, se arrodilló y se postró a Dios y rogó a Él, se aferró a Dios en esperanza. Y el pastor estaba escuchando la oración del hermano y luego se puso a escuchar la oración del otro hermano y comenzó a reclamarle a Dios: ¿y por qué hiciste que me despidieran? ¿Y por qué tenía que pasar esto? O sea, la oración no era una oración, sino era un reclamo. El otro se aferró a Dios en esperanza y confió que Dios era poderoso para suplirle, mientras que el otro, con jactancia y arrogancia, le hacía reclamos a Dios. Así que mis hermanos, pero ¿quién podrá enseñarle algo a Dios? Él es quien juzga aún a los más poderosos. ¿Por qué le decimos Dios y por qué progresa ese y yo no? ¿Ha tenido usted esa clase de expresiones? ¿Por qué la familia, iba a decir la familia Piedrita, la familia X es mejor que la mía, y por qué los demás tienen cosas y yo no? Cuando leía esta parte del sermón, ¿sabe qué tenemos que aprender nosotros? Y esto no es consolación por cliché o por sencillamente decirlo, hermanos. ¿Sabe Dios a qué nos llama, hermanos? ¿Qué es lo que tal vez, o por lo menos estoy aprendiendo? Se llama contentamiento. Contentamiento. Pablo le dice a Timoteo en su carta, le dice: nada hemos traído a este mundo, nada nos llevaremos, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos. Tercer y último punto. ¿Quién les dijo a ustedes, Elifaz, Shofar, Bildad, que la muerte es implacable para con los impíos? ¿Recuerdan el primer punto cuál es? ¿Quién dice que los impíos mueren jóvenes? Número 2, ¿quién dice que los impíos sufren? Y número 3, ¿quién dice que a los impíos la muerte les llega de manera implacable, de manera violenta? Versículo 23. Job, refiriéndose al impío, dice: este morirá en el vigor de su hermosura. Hermanos, yo a veces leo y sí me da risa, porque hay personas que cuando mueren, ¿ustedes han visto un cadáver feo alguna vez? De eso me río, hermano. ¿Sí han visto un cadáver feo? No, eso uno lo mira y dice: parece que no estuviera muerto, pero sí está muerto. En unos días se descompone. Miren lo que dice el versículo 23: este morirá en el vigor de su hermosura, quieto y pacífico. ¿Cuándo han visto que un muerto se mueva? O un muerto
Versículo 24. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. O sea, es un contraste entre cómo termina un impío que le va bien en la vida y alguien que no le va bien en la vida. Hermanos, cuando las personas tienen riqueza o los impíos viven bien, porque ese es el contexto del capítulo 21, uno va a esos velorios y hasta la pasa bien, le dan hasta comida. Es más, muchos años atrás en los velorios, ¿qué se daba? Almuerzo, comida, pollo, gallina. Eso daban en los velorios hace mucho tiempo atrás. Versículo 25. Este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Versículo 26. Igualmente yacerán ellos en el polvo. Y aquí el término yacer significa morir, dormir. Y los gusanos los cubrirán. Versículo 27. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí ustedes forjan, porque decís, ¿qué hay de la casa del príncipe? ¿Y qué de la tienda de las moradas de los impíos? Versículo 29. ¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos y los habéis conocido en respuesta? Versículo 30. Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. ¿Quién le denunciará en su cara su camino y de lo que hizo? ¿Quién le dará el pago? Porque llevado será a los sepulcros y sobre su tumulto estarán velando. Los torrentes del valle le serán dulces, tras de él será llevado todo hombre, y antes de él han ido innumerables. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? ¿Qué les está diciendo Job? Job les está diciendo, miren, consideren la realidad de los pecadores, consideren la realidad de los impíos, que aunque les va bien, mueren de viejos, tienen bienes, normalmente no mueren jóvenes, pero son finalmente pecadores. Finalmente, cuando mueran, a ellos los gusanos también se los comerán. Finalmente, la muerte también les llegará. Finalmente, un día tendrán que dar cuenta a Dios. Entonces, y permítanme en esta paráfrasis, entonces Elifaz, entonces Bildad, entonces Shofar no hablen falazmente. No hablen falazmente. No hablen de manera vana. No hablen de manera insensata. No hablen de manera desobligante. No hablen de manera insensata, necia. Y entonces esto me lleva a dos aplicaciones. La primera de ellas es, hermanos, ¿cómo hablas tú del Evangelio del Señor Jesucristo a quien está sin Cristo, pero que tiene riquezas? ¿Cómo hablar del Evangelio a personas que tienen un muy buen trabajo, tienen una vida laboral estable, tienen una buena EPS y tienen un capital asegurado, tienen una pensión? ¿Cómo le hablamos del Evangelio a estas personas? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué les decimos a una persona que tiene una gran empresa, tiene un capital, tiene carros? ¿Qué decirle? Eso es lo que Job nos plantea.
decirle pecador. Ahora él le va a decir, ¿sabe qué? Yo no necesito a Dios. ¿Recuerdan el versículo 14? Yo no necesito a Dios, yo no necesito de sus caminos, no necesito de su conocimiento, yo no necesito que ore. No me interesa nada de eso. ¿Qué hacer con estas personas? Esa es una buena pregunta para dentro de 8 días. Segundo, en esta tierra, en este mundo, en esta sociedad, aquí y ahora, cristianos y no cristianos, todos irán al Seol, todos irán a la tumba, en un momento dado, en un tiempo que el Señor ha dispuesto. Y quiero decirles algo con todo mi corazón en esta mañana, hermanos. No siempre que una persona diga que cree en Dios es motivo de salvación. No siempre que una persona esté o lea la Biblia, eso no es motivo. Esta semana conocí de un ateo que lee la Biblia, pero no se convierte. Y buscaré hacerles llegar el libro en PDF, el libro del Dr. Peter Jones, para que lo lean, hermanos. El libro se titula Voy a la iglesia, pero no soy salvo. No soy salvo. Estar en la iglesia no es sinónimo de salvación. Estar en una iglesia no es motivo. Usted puede incluso cerrar sus ojos, puede alzar sus manos, puede orar, puede hacer muchas cosas, pero eso no es sinónimo de que usted sea realmente salvo, que seamos verdaderamente salvos. En una ocasión vi a un pastor, entre comillas, que había fundado 4 iglesias, y cuando llegó a charlar con nosotros nos dijo con mucha sinceridad y con muchas lágrimas en sus ojos, y dijo: yo no era cristiano, pero fundé 4 iglesias. Uno pudiera decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que llega a fundar 4 iglesias, pero no es cristiano? Pues que eso pasa. Así que, mis hermanos, la pregunta que dijimos, ¿qué hacer para realmente conocer la motivación que nos dice y nos indica por qué somos cristianos? Solo hay una única motivación, solo hay un único elemento por el cual nosotros decimos ser creyentes. Primero, porque tenemos conciencia de nuestro pecado, y esa conciencia es la que da el Espíritu Santo a nuestra vida. Si el Espíritu de Dios a usted no le convence de su realidad pecaminosa y del extravío de su corazón, usted está en camino de muerte. Usted todavía no es cristiano ni cristiana si usted no es consciente de que en usted hay un pecado, porque si no ve la enfermedad, usted jamás va a ir al médico. Si usted no ve la enfermedad, jamás usted va a ir al médico. ¿Cuándo es que vamos al médico? Cuando vemos que estamos enfermos, cuando vemos que la cosa es seria. De lo contrario, usted nunca va a ir al médico. Usted nunca irá a Jesucristo si no ve la realidad de su corazón. Número 2, la salvación. El regalo de la salvación para nuestra vida es un regalo muy grande, que es por gracia y es por medio de la fe que Dios ha dado. Y número 3, si morimos, entonces tendremos esperanza. ¿Recuerdan lo que Pablo le dice a los tesalonicenses? Llegaron a Pablo y le dijeron: hay unos creyentes que murieron en Tesalónica, y le preguntan: ¿y qué pasa con ellos? Y la respuesta del apóstol fue la siguiente. Dice en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, dice, y terminamos con esto, mis hermanos. Tesalonicenses capítulo 4 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Para los creyentes, la muerte apenas será un sueño. Será un leve dormir y un eterno despertar. Pero para el que no ha conocido a Dios, la muerte será el principio de dolores. Pongámonos en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, queremos darte gracias en esta mañana. Padre, queremos decirte que nos perdones, que nos ayudes, que nos bendigas y que nos guardes, Señor. Padre, permítenos jamás mirar la realidad de este mundo. Permite, Dios, que jamás miremos la realidad de lo que nos rodea, la realidad de la sociedad, porque nuestro punto de mira no es eso. Se nos dice que para este tiempo el panorama es oscuro, pero nosotros no miramos eso. Mi Señor, tu palabra nos dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tu palabra nos dice que la motivación y la salvación de nuestra alma es por la misma gracia, la misma fe que tú nos has dado. Señor, estamos delante tuyo con corazones abiertos, Padre, para decirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Tu palabra nos dice, por los frutos lo van a conocer. Pero pueden haber frutos ficticios, frutos que no son, como el árbol de plástico que tiene frutos plásticos. Esas naranjas plásticas se ven tan amarillas, aparentemente jugosas, pero en realidad son plásticas. Así es el fruto probablemente de muchos de nosotros, de no ser sanos y vivir una vida de apariencia, una vida de engaño, una vida que a la postre tendrá un final. Pero este es un momento para venir a ti, Señor, Salvador eterno. Este es un momento para venir en arrepentimiento y fe a ti, Señor, y para poderte entregar nuestra vida. El pan de vida es mi Señor Jesucristo. No hay medida de su amor. Su amor se manifestó en la cruz del Calvario por nosotros los pecadores, para que hoy vengamos y confiemos en Él y nos abandonemos a Él y sigamos esta carrera, porque finalmente tus hijos corren al premio, a la meta del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Porque hay un galardón mayor, hay una esperanza viva cuando tú vuelvas de entre los cielos, Señor, y vuelvas por segunda vez, Señor. Anhelamos este día, Señor, donde toda lágrima será enjugada por ti, Señor. Alabo tu nombre, Señor, y te bendigo, Señor mío. Te bendigo y te alabo, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por tu gracia y tu favor. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre querido. Gracias, Padre amado. Enséñanos, Dios, e instrúyenos, Dios. Sea tu amor, tu bondad para con nosotros. El libro de Job nos muestra que los justos, aunque sufren, tienen mucha esperanza.
porque el libro nos muestra a un Redentor que vive y reina por los siglos de los siglos. Su nombre es Jesucristo, el Señor. Te damos gracias, Señor. Yo sé que mi Redentor vive, y aunque me esté muriendo en el polvo de la tierra, de ahí el Señor me recogerá. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, por tu pueblo santo. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén.